compañeros. A continuación vamos a hablar sobre la articulación del hombro con una de sus respectivas patologías. Los integrantes del grupo son Carolina Maturana, Elizabeth Cornejo, Nandine Chandiramani, Vicky González y quien les habla, Daniela Sanzana. El hombro es la articulación proximal del miembro superior. De todas las articulaciones que hay en el cuerpo humano, es una de las más móviles. Posee 3 grados de libertad, lo que le permite orientar al cuerpo humano en relación a los 3 planos del espacio, lo que da merced a los 3 ejes principales, los cuales son el transversal, antero-posterior y vertical. La anatomía del hombro es bastante complicada, ya que no es una única articulación, es un complejo articular en donde varias articulaciones trabajan en conjunto para brindarle su función al hombro, que es permitirle al brazo un mayor rango de movimiento. Los elementos óseos que participan dentro de la articulación del hombro son la escápula, el húmero y la clavícula. Más adelante se van a explicar en más detalle cada una de las funciones que cumple cada articulación dentro de este complejo articular. En los movimientos de la articulación del hombro podemos encontrar la flexión, que es levantar el brazo en el plano sagital de la articulación glenohumeral. La extensión, que es llevar el brazo hacia atrás en el plano sagital de la articulación glenohumeral. La elevación, que es el movimiento combinado de flexión, abducción y en su último grado de rotación externa. Luego tenemos la abducción, que es llevar el brazo solo en el plano coronal de la articulación glenohumeral. Luego tenemos la aducción, que está en la abducción simple, que es el brazo descansa al lado del cuerpo. El movimiento inicia con el hombro elevado o en abducción y se lleva junto al cuerpo. Y está la aducción horizontal, que es con el hombro elevado a 90 grados, se lleva Luego tenemos la rotación interna, que es el movimiento alrededor del centro de rotación del hombro, cuyo vector de movimiento angular se dirige a la línea media. Tenemos la rotación externa, que es cuando el movimiento alrededor del centro de rotación del hombro, cuyo vector de movimiento angular se aleja de la línea media. Y tenemos la paradoja de Codman, que hace referencia a la rotación del hombro de al menos 80 grados hacia afuera, que ocurre al flexionar el hombro hasta su posición máxima y luego auxilio. La mano inicia con la palma hacia posterior y al final del movimiento está mirando hacia anterior. Después, respecto a las musculaturas, tenemos los músculos rotadores internos, que son dorsal ancho, redondo mayor, subcapular, pectoral mayor, músculos rotadores externos, que son los infraespinoso y redondo menor. Luego tenemos los músculos abductores, que está el deltoides, supraespinoso, porción larga del bíceps, de la cintura escapular, que tenemos el trapecio, romboides, elevador de la escápula, serrato anterior, pectoral menor y subclavia. El hombro hemipléjico se asocia con subluxación de la articulación del hombro y con espasticidad, pero no con rotación escapular.
El músculo subescapular y el músculo pectoral mayor juegan un papel importante, ya que desarrollan una mayor cantidad tónica que conlleva a un desequilibrio muscular sobre el hombro. Algunas de las causantes más conocidas son la subluxación del hombro. Este ocurre cuando mecánicamente la articulación del hombro se vuelve inestable, si no tiene el soporte muscular adecuado. Por ello, en el caso de un ictus, en donde dicha musculatura fracasa en su función presentando un miembro hipotónico, la cabeza humeral puede subluxarse. Espasticidad y contractura. La espasticidad se define como un incremento del tono muscular superior al de las condiciones normales y desbalanceado entre todos los grupos musculares, ya sea agonista o antagonista. Puede ocurrir una alteración de este balance muscular, predominando los que tienen tono aumentando y dificultando en algunos casos la funcionalidad. Alteraciones del manguito rotador. El manguito de los rotadores es un grupo de 4 músculos cuyos tendones están implicados en la movilidad del hombro. Este grupo muscular se lesiona con frecuencia, ya sea por desgarros, tendinitis, etc. El músculo supraespinoso suele ser el más afectado, dado que su tendón transcurre por debajo del hueso y es susceptible a la compresión por el acromio. También se presentan cambios degenerativos que pueden contribuir al dolor. Esta patología suele deberse a la debilidad muscular del brazo pléjico y puede causar alteraciones en el movimiento e incluso daño en el plexo braquial, ya que los nervios necesitan movimiento y asegurarse de un buen desplazamiento como también una buena tensión. Esto se produce porque la musculatura se debilita enormemente y no puede mantener el peso del húmero contra la gravedad. A esto hay que sumarle la espasticidad del pectoral mayor, el subescapular y el dorsal ancho, que arrastran la cabeza del húmero hacia adelante. Cuando se suman ambos factores, la cabeza del húmero se descentra y desciende, por lo que hace muy difícil mantener una congruencia articular, lo que deriva a un movimiento alterado de la biomecánica del hombro, ya que no será capaz de realizar un buen movimiento íntimo articular y, por lo tanto, tampoco un buen movimiento angular. Antes de comenzar con la evaluación goniométrica que se realizó para este trabajo, vamos a ver qué es un goniómetro y para qué se utiliza. Un goniómetro es un instrumento que de forma semicircular o círculo completo también, de 180 a 360 grados. Este se utiliza tanto para medir ángulos como para construirlos. Este instrumento también permite medir ángulos entre dos objetos o dos puntos distintos. En el área de la salud, que es el fin en el cual se utilizó en este trabajo, se utiliza para medir los ángulos de la flexión de las articulaciones y su movimiento. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Elizabeth Cornejo y esta tarde realizaremos una evaluación goniométrica en el hombro, por la cual necesitaremos la ayuda de Daniela Sanzana, la cual nos ayudará a demostrar. Para iniciar la evaluación goniométrica en el brazo en abducción, necesitamos que Daniela esté en posición fundamental, en la cual ya está, y el goniómetro va en la parte media de la cabeza humeral con el hombro fijo. Permiso, para iniciar. Ahí está. Y esta va a seguir la línea media axilar. ¿Puedes levantar el brazo, por favor? Así. Para seguir realizaremos la evaluación en aducción, la cual consiste que el goniómetro va en la línea media, en la línea medial del húmero, y esta va a seguir la línea media de esta. ¿Puedes levantar, por favor? ¿Puedes darte vuelta, por favor? Ahí. La valoración de flexión y extensión, la posición tiene que estar en lateral. Flexión, el goniómetro va a estar en la parte media de la cabeza humeral y el brazo fijo estará junto a la línea axilar. Por favor, levanta el bracito.
Para extensión es exactamente lo mismo, con la diferencia que el brazo va a posición posterior. Por favor, levanta un El hombro hemipléjico es un factor que afecta de manera importante en la vida del paciente, limitándolo en el desarrollo de sus actividades funcionales y de igual manera provocando una restricción en la participación de una vida activa. Los síntomas principales son dolor, espasmo muscular alrededor del hombro y limitación para la aducción del brazo. El hombro hemipléjico es un factor que afecta de manera importante en la vida del paciente, limitándolo en el desarrollo de sus actividades funcionales y de igual manera provocando una restricción en la participación de una vida activa. Los síntomas principales son dolor, espasmo muscular alrededor del hombro y limitación para la aducción del brazo. Esto se debe a que se ven afectados tanto los músculos, en los cuales encontramos el manguito rotador, se provoca un desequilibrio muscular, espasticidad del subescapular, espasticidad del pectoral. En cuanto a la articulación, encontramos que se provoca una subluxación del glenumeral, también encontramos problemas en las bursas, en tendones, cápsulas articulares y otros. Por lo cual podemos apreciar que una persona que padece esto tiene limitación para todas las actividades de la vida diaria a realizar. Como vimos anteriormente, la patología de hombro hemipléjico puede afectar en varias áreas a la persona en sus ABDB y ABDI. Por ende, como terapeutas ocupacionales, como principal objetivo es buscar que las personas puedan, a lo largo de una terapia, volver a realizar estas actividades de manera satisfactoria en su vida diaria. Lo primero que se debe de hacer es buscar en el estilo de vida de la persona qué le pasó, qué le ocurrió, la prolongación de dolor que siente al día, cuántas veces al día. Esto para poder tener un seguimiento de la terapia en cuanto a sus inicios y su término. Luego de esto, lo que va a hacer el terapeuta es recoger información de la persona en cuanto a dónde trabaja, su domicilio, las personas con las cuales comparte, para así determinar las ayudas técnicas y las barreras relacionadas con el desempeño ocupacional. Según cuáles sean los procesos afectados por la patología de la persona, el terapeuta ocupacional va a fijar objetivos, los cuales serían movilizar la mano, que el brazo completo pueda alcanzar distintas áreas del cuerpo para así poder realizar la alimentación, el vestuario, la higiene personal, el cuidado de otros, limpieza y preparación de comida, y así como muchos otros más actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales que se mencionaron anteriormente. Después de fijar los objetivos, el terapeuta ocupacional va a seguir un plan de actividades que va a fijar según las necesidades de la patología de la persona. Esto para conseguir que la persona, si bien quizás no va a conseguir una movilidad total de su hombro, quizás una parcial, que le permita hacer de la manera más efectiva y para la persona mucho más placentera sus actividades de la vida diaria. Siempre implementando lo que es la educación en cuanto a las actividades que debe hacer, lo que no debe hacer, qué tanto debe forzar los movimientos de su brazo, etc.